Esta Flujo lámina tubular. era rápido para recordarles que el riñón ¿Quién tiene que pasar los depósitos? Mi hermano. ya no tienes ahora tu bebé, los te años. Pero, ¿Qué es que tu mamá la pegó bien? Que no viene todavía No viene el bebé. la persona que tiene la dedero. Ahí está. Mire, el riñón, para especificarles que siendo tan pequeño, 200 gramos, miren acá tengo 10 kilos y medio, acá tienen 1,5 kilos, y comparando la sangre que reciben estos órganos como el hígado o el cerebro, el riñón resulta recibir mucha más sangre. Eso es la importancia. Esta es importante esta lámina. Recordar que en el flujo de sangre, por cada 100 gramos de tejido, el riñón recibe más que todos los órganos de economía. Sí. Esta para recordarles el número de vasos, que de eso depende la función del riñón. Y los vasos, pasa a la otra, tiene como finalidad llevar sangre y la sangre llevar el oxígeno. De este oxígeno, noten ustedes que 7 octavos se consume aquí en el proximal. Pregunta esta armada, pues, ¿qué segmento de la nefrona es la que consume más oxígeno? A proximal, B descendente, A ascendente, B distal, todas ninguna. Esta. La que está más cerca al glomérulo. Esta para el flujo, que es importante, acá me detuve bastante, subrayando los cambios de cantidad, de calidad, de electricidad, de pH y de osmolaridad. Cada cambio lo especifiqué. Y les dije muy claro, subrayando así con el puntero igualito que ahora. Hasta acá es obligatorio. Pero por más que les ponga trampas, si una persona tiene un exceso de sal, acá le absorben más o menos sal, igual. Esto no interesa, esto es obligatorio. En cambio, acá sí, esto es facultativo. Esto y esto. Esta para recordarles que el inicio de la función renal depende de fuerzas. Otra. Esta es la lámina para recordarles los 3 grandes segmentos: el que filtra, la reabsorción y secreción, y la regulación facultativa de agua, sodio y la eliminación de estos tóxicos que son hidrógenos y potasios. ¿Otra? Esta no les expliqué, pero no estaba, ¿ya ves? ¿Ustedes no hablan francés? No. ¿Tú hablas francés? No. ¿Hablas francés? ¿Tiene un papel? Sí, salí, no se la puede venir. Tenía una palabra, cucú. ¿Sabes qué significa? Cornuda. Yo no tengo la culpa, porque es francés, cucú es cornudo. Estoy enseñándole. Delegado Andes, ¿sabes alemán? Yo sé, sabe. Ella sabe. ¿Sí? Sí. Un fan de Gran Put. Así estás. 500 gramos de mantequilla. Ah, Un puta. fan de Gran Put. Gran puta. Ya, otra jóvenes. No, la anterior, perdón, la anterior era para recordarles básicamente que cada segmento de la nefrona, dicen los franceses y es muy cierto, hace una cosa y no otra. Esto lo subrayé en la clase de ayer al decirles que los diuréticos, cada uno actúa en un nivel y no en otro. Y actúa en un nivel y no en otro, hace una cosa buena y una cosa indeseable. No está subrayado. Claro que el francés va a la broma, pero cada segmento corresponde a una acción de un diurético diferente. Acá están los mercuriales, los úricos, las diacidas. Bien, pasa otra vez. Esta para recordarles básicamente que hay otro tipo de nefronas. Esto no lo expliqué, por ejemplo, donde no está el talante, y es importante. Primero comenzamos con este detalle, tubos y colectores. Su nombre dice colecciona. Usualmente cada uno colecciona 20 y a su vez de 20 otros 20 tributarios, de tal manera que uno puede sacar una línea. Esta parte final, donde convergen colectores, representa acá miles, si no cientos de miles de nefronas. Lo que hace más daño a un riñón, una enfermedad diseminada acá, por ejemplo una tuberculosis, o un pequeño tumor acá. Esto, porque esto compromete mucha mayor cantidad, mucha mayor cantidad de nefronas. Esa palabra tan bonita, estoy con pielonefritis, ¿qué es esta tontería? Es delicado. Cuando tengo una tuberculosis acá, esto no es tan delicado. Por la misma distribución, por la anatomía de estos colectores. Otro detalle. Hay dos tipos de nefronas, ¿ves? Esta de asa corta, el asa es corta, y esta de asa larga. La cantidad, como dice Gano, la proporción es 1:7. Hay una de asa larga por 7 de asa corta. Las de asa corta son las que fundamentalmente forman la orina a diario.
Y las grasas largas son las que determinan el ahorro de agua. Estas son básicamente para vivir en desierto, animales de desierto, por ejemplo, viven con estas nefronas. Sin embargo, nosotros los humanos, de esos 1200 que les enseñé de sangre que recibe el riñón, acá se reciben de 800 a 900, acá. Porque está la mayor cantidad de nefronas, miren, 7 de cada una de estas. Y acá se recibe muy poco, se recibe menos de 200 de sangre. Pero, ahí viene el pero. Primero repito, esto sirve para formar orina y para la función del riñón. En cambio, esto de acá sirve solamente para ahorrar agua. Bien. Pero cuando hay un evento, una hemorragia, a nuestro cuerpo le interesa más recuperar agua que formar orina. Entonces la sangre bruscamente se desvía a este sector. Pero ya no se cumple la función renal. La función renal son estas nefronas de acá. Es lo que pasa en cualquier evento que se pierde sangre. Se cambia, se redistribuye la sangre. La sangre ahora llega más a la médula y a la corteza. Ya no llegar a la corteza, no se forma orina. Ya no forma orina, se entra en insuficiencia renal. Sí, es más, se ha visto que hay 3 flujos de sangre. Un flujo en la corteza, un flujo en la medular externa y un flujo en la medular interna. Y son diferentes, con nervios diferentes, son independientes. Por ejemplo, sí, acá llegan, por ejemplo, unos 800 a 900 centímetros por cada 100 gramos de tejido, por cada 100 gramos, cada minuto. Y esta circulación es rápida, miren el puntero, por ejemplo, así. Entra la sangre y da la vuelta así rápido, ¿eh? En cambio, la de acá, la de la medular externa, ya es menos. Acá llegan 130 centímetros, la octava parte de lo de acá arriba. Y llega en forma lenta, así. Miren, ahora la lentitud. Comparado con la otra que era así. Miren esta cómo llega. Versus esta de acá. La medular interna es mucho más pequeña, de 30 a 60 centímetros por cada 100 gramos por cada minuto. Y es súper lenta, es así. Miren. Pero miren cuándo está pasando. O lo vas a ver acá que se ahorra el agua. Esto regresa al cuerpo humano. Entonces hay 3 circulaciones. Una rápida, una lenta y una muy lenta. Esa muy lenta es la que gana el agua para nosotros al estar en contacto con los vasos rectos ascendentes y sobre todo estos que regresan al cuerpo. Ah, no, estos sí más de género. Por ahí no vas a ver en otro dibujo. Y listo, pasen a otra. Sí, ahora, de esta lámina, recordar que toda célula depende de un entorno. Ese entorno llamado medio interno es responsabilidad y función del riñón. Entonces, por más que las células estén sanas, el corazón, el cerebro, si este entorno no está bien, fracasa. Ya les dije, cuando vean pacientes renales van a ver que están enfermos de todos. Porque al estar enfermo él, está enfermo el medio interno, y al estar en el medio interno están todas las células del cuerpo. Acá para explicar el movimiento de los iones, que básicamente se hacen en función de gradientes químicas, de mayor a menor, o gradientes eléctricas, por los opuestos se atraen. Frente al sodio, que es el que se ha atraído por doble gradiente electroquímica, que es el que inicia la vida. Las grandes polarizaciones comienzan con el movimiento del sodio. Son los 3 iones que entran y salen a la célula por estos gradientes. Otra, no, yo mismo por usted. Sí, acá está. Las funciones del riñón, acá arriba están. En los congresos últimos digo yo, los últimos 10 años, cuando uno asiste, lo primero que dice un conferencista es: el riñón no es solamente formador de orina. Eso de formador de orina es, digamos, una consecuencia de lo que él hace. Y ha quedado grabado a través de los años que el riñón, pues como dice la gente huaca, que la forma orina. Pero sería tanto como decir de que el aparato digestivo solamente forma heces. Nadie piensa eso, el aparato digestivo. El aparato digestivo es un órgano de nutrición, inmunológico, etc. Y el riñón, miren ustedes, ahora se van a asombrar, cumple por lo menos 8 grandes funciones de la mayor trascendencia. Como anécdota que subraya esto que le digo que no es un formador de orina exclusivo. Cuando inicié en la docencia, una profesora, madre de un alumno, hizo insuficiencia brusca y hubo que extraerle violentamente los 2 riñones, los 2. Entonces hasta que le consiga riñones para el trasplante,
deambuló en la facultad, siguiendo sus clases, 2 meses y medio, sin riñones. No formaba orina, pero vivía. Vivía porque se le reemplazaron estas funciones. Ella no iba a comprar a la farmacia un litro de orina para llevarla al baño. La orina no era necesaria. La orina es consecuencia de lo que hace el riñón. Veamos la función del riñón. 1. Regula el agua para mantener la isohidria. Regula el agua para mantener la isohidria. 2. Regula los principales electrolitos. Léase sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato son más del 80% de los moles de los líquidos. 3. Ya no regula, corregula la presión arterial, o sea, lo hace con otros órganos también. Corregula la presión arterial por regulación del agua, por regulación hormonal, por regulación del sodio, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el RAS. Así corregula la presión arterial. De hecho, la tendencia del riñón, ya como una interpretación de la función renal, es más un órgano hipertensivo que hipotensivo. O sea, más tiene mecanismos para elevar la presión arterial. Y esto probablemente le salvó la vida al humano cuando antaño en las cavernas se lo querían comer los animales y sangraba. Pues, ¿con qué tenía su sangrado? ¿O con qué subía la presión arterial? Con el mecanismo renal. Sin riñón no hubiera podido sobrevivir el hombre antaño. Y no estarían ustedes acá haciendo clases. Ni lo de la San Martín allá. Tercera gran función. No, cuarta gran función. ¿Saben que me corrijan? Yo no corrijo el examen. Acá, cuarta gran función. El riñón corregula la presión, el pH. El pH, que es una condición de la vida. Y lo hace a través de la defensa renal. Y la defensa renal tiene los siguientes submecanismos. A. Secreta hidrogeniones. B. Reabsorbe bicarbonatos, sobre todo en el proximal. C. Excreta, con E de elefante, sulfatos y fosfatos. ¿Estamos C, D? Excreta. Bueno, la que sigue. D. D. ¿Sintetiza bicarbonatos, dijimos? No, reabsorbe. Absorbe. Sintetiza ahora bicarbonatos. Pónganlo entre comillas, porque en la lámina de pH vamos a ver que realmente no sintetiza, pero así se dice, sintetiza bicarbonatos. Otra, sintetiza NH3-NH4. NH3-NH4. Hace una síntesis de novo, o sea, una nueva síntesis de bicarbonatos. Síntesis de novo de bicarbonatos, que no es el anterior que les he mencionado, es en otro sitio. Y por último, en algunos casos puede secretar bicarbonatos en el túbulo colector. Toda esta defensa renal que les he enumerado, básicamente ocurre en el ascendente gruesa, en el distal y en el colector. Otra función, elimina los metabolitos exógenos y endógenos. O sea, todo lo que se produce en el cuerpo, en el metabolismo de grasas, hidratos, etc., se elimina por la vía renal. La vamos a ver en secreción. Ya lo vimos en secreciones, a través de proteínas para cationes y aniones. Luego, elimina dentro de esta función los catabolitos exógenos. Acá están los medicamentos, los saborizantes, los preservantes, los colorantes. Para que tengan una idea, más o menos las sustancias xenobióticas, o sea que no son alimentos, son más o menos 22.000. Entonces la capacidad de eliminar el riñón es amplísima. Y si usted inventa un nuevo medicamento, él inventa la forma de eliminarlo. Esa es la función de eliminar catabolitos exógenos. Acá viene una función importante, con signo de admiración para que digan tarde. Probable pregunta. ¿Cuáles son los metabolitos proteicos que elimina? Son 4. A, urea. B, ácido úrico. C, creatinina. Y D, NH3-NH4. Los 4 grandes catabolitos proteicos que elimina el riñón son la creatinina, la urea, el ácido úrico y NH3-NH4. Cuando no elimina adecuadamente los 2 primeros, urea y creatinina, es que pensamos que hay insuficiencia renal.
Luego tenemos una función endocrina. La función endocrina la realiza de tres formas. Una, comportándose como glándula, es decir, secretando él hormonas. Por ejemplo, él secreta eritropoyetina para la maduración de glóbulos rojos. El riñón secreta el 1,25-dihidroxicolecalciferol, la vitamina D3, la verdadera vitamina D3. El riñón sintetiza prostaglandinas, vasodilatadoras, para tener más sangre. El riñón después tiene una segunda función endocrina. Se comporta como órgano blanco, es decir, tiene receptores ad hoc en algunos sitios para algunas hormonas. Por ejemplo, es órgano blanco de ADH en el colector, membrana vasolateral. Es órgano blanco en las células distales colectores para la aldosterona. Es órgano blanco para el estrógeno de las mujercitas en el proximal, para que forme justamente la vitamina D3. Miren. Es órgano blanco de la prolactina. Es órgano blanco de la hormona del crecimiento, de la paratormona. Es decir, una serie de hormonas en relación con los iones que él regula, tienen receptor en el riñón, en diferentes sitios. Por ejemplo, la paratormona es en el túbulo distal, ya les he enseñado ahorita. ADH es en el colector. Los estrógenos de la mujercita son los proximales. Y cada segmento de la célula tiene receptores para una hormona, y ahí realiza la acción la hormona. Y la última acción sería acción, es un órgano efector de la acción de una hormona en otro sitio. La más sencilla de entender es la hormona tiroidea. El riñón no produce tiroides, 1. El riñón tampoco tiene receptor para la hormona tiroidea, 2. Sin embargo, miren ustedes, lo que hace la tiroidea en otros sitios repercute notablemente en el riñón. Anotemos. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo renal, por lo tanto aumenta la diuresis porque se ha roto el balance glomerulotubular que les he enseñado. Repito para que copie más rápido la ciudadanía. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo basal, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo al riñón, rompe el balance glomerulotubular y aumenta la diuresis. O sea, ya está orinando mal la persona solamente por ser tiroidea. Número 2, con la misma hormona tiroidea. La hormona tiroidea promueve proteinolisis, o sea, degrada proteínas del músculo. Esta proteína va a formar urea, y la urea va a tener una acción diurética en el riñón. Otra acción sobre el riñón. ¿Y dónde actúa la tiroides? En todo el cuerpo. Tercera acción de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, al aumentar el metabolismo, aumenta el calor del cuerpo. Al aumentar el calor hay vasodilatación. Y como el riñón es un órgano altamente vascularizado, recibe más sangre. Al recibir más sangre, filtra más. Al filtrar más, hace más piche. Entonces aumenta la diuresis. Usted lo pone pues en técnico, yo le digo en criollo. Aumenta la diuresis. Miren cuánta acción de la hormona tiroidea en otro sitio. Y el riñón es el que resulta haciendo el efecto. Un efecto más. La hormona tiroidea aumenta la producción de azúcar, absorbiendo más y usándola menos en el cuerpo. Este exceso de azúcar vence el TM del azúcar en el riñón y aparece glucosuria, sin ser diabético. Miren cuánta cosa ha hecho la hormona tiroidea sin trabajar directamente en el riñón. Seguimos. Estas son las acciones endocrinas. Y finalmente, tiene una función metabólica. La función metabólica es que el riñón puede sintetizar o degradar sustancias. Usualmente lo hace en el borde luminal, donde tiene muchas enzimas, o incluso dentro de las células. Un ejemplo, se filtra la albúmina, que es una proteína grande, cholona, agarrada a ella, pero no puede ser introducida a la célula porque es muy grande. Entonces el riñón le aplica enzimas y la degrada en aminoácidos y absorbe los aminoácidos. En otros casos, por ejemplo, coge un aminoácido y lo transforma en NH3. Hace lo contrario para secretar. Entonces el riñón puede anabolizar o catabolizar sustancias y según está conveniente o no, las reabsorbe o las secreta. Entonces, vale la redundancia, el metabolismo realmente viene a ser un contribuyente de la reabsorción o de la secreción, pero es una función endocrina. De hecho, lo más importante que el riñón tiene como metabolismo es la síntesis de prostaglandinas, la E2 y la I2, la prostaciclina, que son vasodilatadoras. Con eso se mantiene vivo el riñón. Ahora, todas estas grandes funciones, como ven ustedes, al final dan como resultado una gota que llamamos orina. Por eso que les decía que la orina no es la finalidad principal del riñón, sino estas funciones que les he mencionado.
Y esta función la realiza con 4 mecanismos. Sus mecanismos son solamente 4. 1, A, B, C y D. El riñón filtra, reabsorbe, secreta la célula y metaboliza. De la combinación de las posibilidades nace el concepto de excreción. Excreta el riñón, pero filtra, reabsorbe, secreta y metaboliza la nefrona. Este es el alarde que le decía del profesor belga, que ha sumado la longitud de los túbulos. En ambos riñones son 80 kilómetros de túbulos. Es increíble, ¿no? Los glomérulos, la superficie son 2 metros cuadrados, más que una mesa de ping-pong. Y así, cada nefrona tiene cerca de 6 centímetros. De eso no se olviden que acá en el proximal de estos 14, solamente los 2 primeros reabsorben la glucosa. Los 2 primeros reabsorben la alúmina, por eso se puede perder glucosa alúmina cuando es muy rápido el flujo renal. Este decimos, fijación renal, dijimos bien detalladito. Este sí me acuerdo. Sí. No se olviden que no es TOLAC, sino TOL. Borran la A y ponen una D y después una T, TOL. Esto sí no les mencioné, pero como ya lo he, no lo mencioné en orden, pero como ya lo he hablado en distintas formas, ahora solamente lo menciono. Buena pregunta, si lo miran, mira, las impares para tu fila, las pares para la fila de tu compañero. De acuerdo, y para la otra fila que está allá, las que sobran. Comenzamos. ¿Qué factores anatómicos, histológicos y fisiológicos hacen que el filtrado del glomérulo sea diferente al filtrado de otros capilares? O sea, ¿por qué es diferente un capilar del dedo gordo de mi pie con un capilar del riñón? ¿Por qué el filtrado del capilar del riñón va a transformarse en orina, mientras que el del dedo gordo no, se reabsorbe? Las explicaciones son las siguientes. Una, la gran presión de perfusión. La gran presión de perfusión del capilar, del glomérulo. 70 milímetros, casi el doble. Un capilar se perfunde con 35 milímetros de mercurio. El riñón se perfunde con 70, casi el doble. Número 2, la gran cantidad de sangre. El riñón maneja el 20%, o sea, la quinta parte de lo que trabaja un corazón es para el riñón. Hagan una analogía con su papá. Mi papá gana 5.000 soles, ya 1.000 soles son para mí. Y el resto para toda la familia, aunque sean 50. Eso hace el corazón. Al cerebro, al hígado, a todo le da un poquito. Y al riñón le da la mayor cantidad. Es su hijo consentido, digamos. No es drogado como ustedes entienden, pero es su órgano preferido, le da bastante sangre. Seguimos pues. Luego tiene la distribución que les dije. Llega mucho más sangre a la corteza que a la médula. Niñita, hace calor, está con la menopausia. Abre la puertita, pues. ¿No? Claro que está que se echa calorcito. La distribución ya saben ustedes que es más sangre en la médula porque ahí se forma la orina, perdón, disculpen, la corteza, que la médula. Pero no se olviden, esto es importante para ustedes. Cada que vayan al hospital y vean un caso de emergencia, que no hay sangre en el cuerpo, una hemorragia, se cambia el flujo sanguíneo. Llega más a la médula, donde no se forma la orina, y menos a la corteza. Ahí es que aparece la insuficiencia. Por esa redistribución del flujo sanguíneo. Y lo hace el sistema simpático. Seguimos. Luego el hecho que tiene un doble sistema capilar. Sigan mi puntero. Este es un capilar, se forman vénulas, vena grande y regresa al corazón. En el riñón no. Este es un capilar, se capilariza, va a la redundancia, y en lugar de formar venas, forma otro capilar que rodea los túbulos. Y después vienen las venas. O sea, tiene doble sistema capilar. Eso lo hace que la sangre intercambie más con el medio que le rodea, tanto para recibir como para ceder por el doble sistema capilar. Uno es el glomérulo y el otro está alrededor de los túbulos. Luego la mayor superficie de filtrado. Si sumamos la superficie de todos los capilares de la economía frente al riñón, el riñón tiene 50 veces más superficie que todo el cuerpo. Ahora, no solamente tiene más superficie, sino es más permeable. Un capilar tiene, por ejemplo, entre célula y célula 100 angstrom de diferencia. El riñón puede haber hasta 700. Eso le permite que pase más sustancias de la sangre a la cápsula de Bowman. ¿Se entiende eso, verdad? La superficie es mucho mayor. Y la permeabilidad entre célula y célula es 7 veces mayor. Entonces, eso asegura que el riñón, con la fuerza que tiene, saque más cosas de la sangre hacia la cápsula de Bowman.
¿Qué digamos dice acá? Catarata, no, las características, ni se rían porque son igual que ustedes, orégano. Las características de la arteriola aferente y la eferente, no se olviden que esto es importante. La aferente yo lo he comparado bien sencillo con la manguera de los bomberos y la eferente con la manguerita de regar el jardín. Entonces, si ustedes a este cuarto, que es el glomérulo, lo llenan con una manguera de bomberos y lo quieren desaguar por una manguerita de jardín, la sangre se congestiona acá. Eso ocurre en el glomérulo. Aumenta la presión por este sistema histológico de una arteria gordita y corta frente a una arteria larga y delgada. Con adendas. Esas arterias se autorregulan. O sea, no hace falta que haya nervios u hormonas. Ellas solas pueden trabajar en función de la sangre. Y generalmente hacen lo contrario. Miren qué curioso. Presten atención. Estamos frente a una arteria gorda y pequeña y una arteria larga y delgadita. ¿Ya? Supongamos que hay poca sangre. ¿Qué conviene? Conviene que esta se dilate, pero que esta se contraiga. Supongamos que hay un exceso de sangre. Contiene que esta se contraiga y que esta se dilate. Y tienen esa capacidad de hacer contracción y dilatación independientes una de otra. Eso hace el riñón. A eso se le llama autorregulación. Se ha visto en el perro de Goldblatt. Se le trae el riñón al perro y el perro hace estas regulaciones cuando ya está fuera el riñón de su sitio, o sea, sin nervios y sin hormonas. Autorregulación renal. Luego tenemos el origen. Este es otro detalle. Nuevamente miren el puntero porque se queda en el origen. Esta es una arteria que va bajando. Y cuando se divide así, en ángulo agudo, 2. Y esta se divide así en ¿dónde? 2. Y esta en 2. Y siempre en ángulos agudos. Entonces la sangre puede hacer esto cuando avanza. Sístole, diástole, sístole, diástole. Va avanzando. Pasito para adelante, pasito para atrás. Eso hace la sangre en el sistema arterial. En el riñón, miren lo que hace. Arteria renal. Esta. No, pero discúlpenme. Aorta. Primero la aorta, la cholona grande. De la aorta sale la renal. De la renal sale las arcuatas. De las arcuatas salen las interlobulares y de acá las aferentes. Miren lo que hacen. Ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. La sangre no puede retroceder después del sístole. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí. ¿Se entiende, jóvenes? No. Sí. La sangre avanza así, en general. Entonces, sístole, diástole, puede avanzar y retroceder. Pero en la arteria renal no, porque es así. Si la tengo una arteria a la vuelta, no puede retroceder. Entonces la presión se va acumulando hacia adelante. Eso hace que el glomérulo llegue en 70 milímetros de mercurio. La nefrona de esa larga se corta, les dije las funciones. Este es otro detalle que no les había enseñado. El triple... me hace acordar, caballerito, tú. Les debo esta explicación. El triple filtrado glomerular. El capilar es triple. Creo que hay un dibujo más adelante, porque era más complejo dibujarlo, explicarlo así con palabras. Décimo. Hay una clasificación de nefronas, pero funcionales. O sea, estas nefronas no se ven al microscopio, jóvenes, ni aunque sea electrónico. Es la función de la nefrona la que le permite dividirlas en 3 tipos. Nefrona tipo 1. El glomérulo funcionalmente es menos que el túbulo. Acá no hay problema, porque aunque el glomérulo bote a toda velocidad, el túbulo, como es más grande en función, reabsorbe todo. Acá no hay problema. Estas son las que predominan en nosotros humanos, la tipo 3. Hay un balance de glomérulo y túbulo. Él filtra 100 y este reabsorbe 99. Eso es lo normal. Pero ahí viene un pero. Hay un grupo, el 2, de nefronas en que funcionalmente el glomérulo trabaja un poquito más. O si quieren al revés, los túbulos trabajan menos. Entonces, el menor desbalance que haya, comienzan a perderse sustancias por la orina. Por ejemplo, uno nace acá, miren donde pongo el puntero, con 100 receptores de glucosa. Reabsorbe toda la glucosa y no sale glucosa en orina. Pero estas células tienen, por ejemplo, solamente 80 o 70. Que cuando pasa por ahí la glucosa, alguna molécula se pierde porque no hay receptores suficientes. Al extremo que hay una diabetes que se llama diabetes renal. Porque es el riñón el que pierde glucosa, no el páncreas. Y ya. Luego tenemos el aparato yuxtaglomerular, A y G. Es otra cosa que muchos estudiantes en el examen preguntan por iniciales. Hay iniciales que son universales y son obligatorias. Tienen que saberlas, ¿no? A y G es el aparato yuxtaglomerular. Este conjunto de células
está conformado por A, las células del túbulo distal, en la mácula densa generalmente, son células con grandes núcleos. Y ahí pegaditos, sin nada que los separe, las células musculares de la arteriola aferente, no la E, la A. Entonces la unión de la arteriola aferente con las células del túbulo distal, sin nada que las separe, incluso tienen comunicación de célula a célula, se le llama aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué sirve? Funciona como un quimio osmo doloreceptor. Quimio sensa cloro y sodio, básicamente. ¿Quién hace esta función? El túbulo distal. Las células de la mácula densa son las que sensan cuánto sodio y cloro está llegando al túbulo distal. El osmo, la osmolaridad, o sea, la fuerza de la sangre y el volumen de la sangre, es sensado por la arteriola aferente. Ahora, todo es menos. Pongan acá una flecha. Menos, menos, menos. Cuando baja el sodio, baja la osmolaridad o baja el volumen, se activa el aparato yuxtaglomerular y produce renina. La renina angiotensina y la angiotensina aldosterona. ¿Dudas?